Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos aquí, la doctora Armida Granados. Hola, buenas tardes. Una servidora, la doctora Josefa Cavazos. Ambas somos psiquiatras con especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Y bueno, vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante, las conductas de riesgo en los adolescentes y ¿por qué se presentan? ¿Por qué se presentan estas conductas justo en esta etapa de la vida? Pues bueno, la adolescencia es una etapa de transición en donde dejamos de ser niños para volvernos adultos. Es como un periodo de práctica en donde tenemos que hacer algunas acciones durante nuestro desarrollo, como practicar cómo vamos a ser adultos en algún momento de nuestras vidas. Además, esta etapa se acompaña de muchos cambios físicos, cambios psicológicos, hormonales, sí que favorecen en cierta medida el progresar en el desarrollo. Desde el aspecto evolutivo, la adolescencia se ve como la adquisición de habilidades para poder adquirir esta independencia que necesitamos para poder separarnos de nuestras familias y poder ser independientes. Por ello, los adolescentes empiezan a pasar menos tiempo con la familia, más tiempo con los amigos, con los compañeros, pero ¿qué creen? También empiezan a tener algunas conductas de riesgo, que decimos, antes nunca lo hubiera hecho y ahora lo hace. ¿De qué hablamos, doctora Granados, cuando hablamos de conductas de riesgo? Bueno, la verdad es que ahorita escuchándote, esta parte precisamente en la cual es muy importante partir, digamos, de una definición. Una conducta de riesgo es justamente, primero, una conducta que uno decide hacer, ¿no? No escapa completamente este asunto de me obligaron, ¿no? Es que no me quedó de otra. Tal vez quedan menos opciones, pero siempre hay opciones, ¿no? Entonces, uno decide llevar a cabo una conducta, pero ¿por qué se vuelve de riesgo? Porque es susceptible de generar daño o una enfermedad, ¿no? Y esa es la situación justamente que en muchas ocasiones el adolescente no va a pensar, ¿no? No va a ver que hay una consecuencia que le puede dañar. Por ejemplo, hablando ya de situaciones específicas de cuáles son estas conductas y partiendo de qué es lo que uno decide, podemos decir, según, por ejemplo, la OCDE, nos dice que México tiene el primer lugar de embarazos adolescentes, ¿no? Wow. De los países que lo integran. Entonces, justamente el que yo decida iniciar mi vida sexual a tempranas edades, porque además se inicia entre los 12 años a los 19 años, ¿no? Una edad en la que evidentemente tal vez yo ni siquiera estoy pensando nada más en las consecuencias del embarazo, por ejemplo, sino de muchas otras cosas que tienen que ver, sí, con enfermedades de transmisión sexual, pero que además tienen que ver con mi propia afectividad, ¿no? ¿Cómo voy a manejar una situación en la cual estoy dando cabida, ¿no?, a un tipo de relación que me puede generar daño o que me puede en un momento dado generar una enfermedad? Entonces, una conducta de riesgo muy importante que tiene que ver con el inicio de la vida sexual, después tiene que ver ahora con cuántas parejas sexuales decido tener. Si esas parejas sexuales decido tener un cuidado, no nada más físico, sino también emocional, ¿no? Y evidentemente ahí es donde estamos viendo que puede haber una situación en donde haya más posibilidad de que me genere daño o de que me genere una enfermedad. Otras conductas de riesgo muy importantes son justamente el consumo de sustancias, ¿no? Y el consumo de sustancias que, de acuerdo justamente a la encuesta nacional de adicciones, nos dice que a cada vez más tempranas edades, 10 años, por ejemplo, ¿no?, se empieza a consumir. Tal vez no se hacen dependientes, pero ya se abre precisamente esa puerta para generar un daño o una enfermedad. Entonces, otras conductas de riesgo tienen que ver precisamente con los aspectos de la conducta, ¿no?
Recuerden ustedes que un adolescente apenas está en ese proceso precisamente de reafirmar muchas situaciones que tienen que ver con el control de los impulsos, ¿no? Y esa impulsividad de pronto nos puede llevar a situaciones como, por ejemplo, quien empieza a conducir, ya le enseñaron a manejar, ¿no? Ya le dieron permiso a sus papás de vamos a sacar tu licencia, y entonces velocidades muy altas, ¿no? No tener cuidado precisamente con el uso de las medidas en general, las medidas en general que tienen que ver con la protección de uno mismo, ¿no? En ese momento somos invencibles y evidentemente vamos a omitir esta posibilidad de que algo me pueda dañar o algo me pueda enfermar. Otra cosa importante es justamente estas actividades que tienen que ver ya con la identificación del grupo, por ejemplo, cuestiones de vandalismo, cuestiones, ¿no?, de daño a la propiedad de otras personas, ¿no?, invasión precisamente a sus datos personales, ¿no? Y estas conductas, recuerden que decíamos que es algo que individualmente se decide, pero cuando yo empiezo a participar entonces en la comunidad de mis pares, o sea, la gente que tiene más o menos mi misma edad, y pues por encajar en el grupo, ¿no?, por tener con quién convivir, empiezo pues obviamente, por ejemplo, con participando en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el sexting, ¿no? Estas mensajes que se envían de manera virtual, que tienen que ver desde cuestiones, mensajes explícitos de sexualidad, imágenes, por ejemplo, en donde hay una completa ruptura a la intimidad y a la privacidad de las personas. Entonces, en ese sentido, justamente otras conductas de riesgo que tienen que ver con el uso de las redes sociales o el abuso incluso de los dispositivos electrónicos, hace que, por ejemplo, muchas veces tengamos entonces ahora conductas de riesgo que tienen que ver con el propio cuidado de mi cuerpo, como que la privacidad, o como que no dormir por estar jugando todo el tiempo, ¿no? O por estar en redes sociales. Entonces, evidentemente, estos eventos tomados, quise poner como el ejemplo tal vez más drástico de un embarazo adolescente, ¿no?, a cuestiones que a lo mejor a muchos les pudieran parecer muy cotidianas, muy obvias, como es justamente lo que tiene que ver con no dormir, por ejemplo, no cuidarse en ese sentido. Entonces, obviamente aquí nos empezamos a preguntar, ¿no?, ¿por qué razón los adolescentes toman un riesgo? ¿No? Claro. Y justamente las razones, ¿no?, partirían del hecho de que en la adolescencia uno se va quedando precisamente con esta idea de tener que cumplir básicamente con tres funciones, ¿no? La parte de adaptación, es decir, cotidianamente yo tengo que ir resolviendo cosas, ¿no? Tengo que ir funcionando, esa es la segunda. Adaptación, funcionalidad y continuidad. Darle sentido de continuidad a mi vida, responder esa pregunta de quién soy yo. Y entonces evolutivamente se ha pensado muchas veces que estas conductas de riesgo son experiencias que te van dejando un aprendizaje, pero no siempre, ¿no? Claro. Y desafortunadamente aquí justamente vemos que también tiene que ver con ese propio proceso del desarrollo cerebral. Y en ese sentido, me gustaría, doctora Cavazos, que nos dijera, ¿no?, cuáles son esos procesos cerebrales que se van llevando a cabo para que una persona decida tomar un riesgo, aprender o no aprender de él, Claro. Y que finalmente pueda detectar si le va a hacer daño o le va a generar una enfermedad. Exacto, es como si todo confluyera para que se hagan más propicias estas conductas, ¿no? Dice bien, doctora Granados, bueno, hay una reorganización en las neuronas. Con este inicio de la secreción de hormonas sexuales, las hormonas sexuales no solamente tienen que ver con los órganos sexuales, sino también van e influyen en el cerebro, haciendo que se inicie una sinapsis, se inicien nuevas sinapsis entre las células cerebrales, haciendo que haya una reorganización en los circuitos cerebrales y además no solo eso, los circuitos cerebrales se mielinizan. ¿Qué quiere decir? Se aíslan, se vuelven más eficaces y se vuelven más veloces. Entonces los estímulos que recibimos o los estímulos que nuestro cerebro emite son más veloces. Esto es parte normal de la maduración neuronal, pero
pasan dos cosas muy interesantes durante la adolescencia. Hay la maduración a diferentes velocidades de dos áreas cerebrales con funciones distintas. Una es el sistema límbico. El sistema límbico es el primero en madurarse durante la adolescencia, pero este sistema límbico es cuando hablamos del cerebro emocional. Se encarga de la regulación de emociones, de sentir, de la expresión de las emociones, de la motivación, del querer sentir placer de estos sentimientos. Es en realidad los adolescentes sienten mucho más intensamente, porque desde el principio de la adolescencia todo este cerebro emocional está maduro, está desarrollado, pero todavía no tiene el freno. Exacto. ¿De acuerdo? Porque el lóbulo frontal, en específico la corteza prefrontal del cerebro, es la última que se desarrolla en los humanos, hasta el final de la adolescencia. Y lo que está aquí son las funciones ejecutivas, ¿sí? Esta planeación, esto que me permite a mí inhibir el impulso, que empieza en el sistema límbico y después el lóbulo frontal trabaja y dice, no, mejor no lo voy a hacer porque me puede pasar esto, ¿sí? O voy a seguir estos pasos. Por ejemplo, muchos adolescentes su primera relación sexual la tienen sin protección. Entonces, este sistema de las funciones ejecutivas que están a nivel frontal es lo que les hace pensar, sí, posteriormente durante la adolescencia, pero ya en etapas más tardías, el decir, bueno, primero tengo que usar un condón para prevenir el embarazo. Entonces, el adolescente más bien se deja llevar por la recompensa rápida, por la recompensa casi inmediata, porque los circuitos de recompensa dentro de su cerebro están ya bien maduros, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil que para los padres, sí, pues entender esto de, bueno, ¿por qué mi hijo ahora toma riesgos? ¿Por qué mi hija ahora toma estos riesgos? Estos riesgos es importante verlos pues como una etapa del desarrollo que se debe de transitar acompañado de los cuidadores para que puedan tomar riesgos de una forma pues más segura. Otra cosa que pues ya había comentado la doctora Granados, el cerebro adolescente es un cerebro social, ¿sí? En donde el adolescente está practicando salir de su familia. ¿Y a quiénes tiene? Pues a sus amigos, ¿sí? Entonces, para practicar, salir de su familia a un lugar que debería de ser seguro, ¿no? O sea, pero no siempre es así. Entonces, estos amigos durante la adolescencia imitan actitudes, imitan conductas, por eso es importante, pues, ver el grupo de amigos en el que está, pues está siendo parte este adolescente, en donde está construyendo su identidad, porque seguramente si este grupo de amigos es un grupo de amigos que lleva a cabo estos riesgos de forma no saludable, pues el adolescente va a estar más tentado a llevarlos a cabo, claro, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias. Muchas veces es, o sea, por estar dentro de, pues, un grupo de amigos. Todo esto que les estoy diciendo, bueno, pues los estudios de imágenes cerebrales nos han llevado hasta estas conclusiones en donde podemos entender un poquito más el cerebro adolescente. Una vez que la corteza frontal madura, pues el cerebro ya es muy parecido al cerebro adulto, en donde sí hay sentimientos, hay emociones, pero en un equilibrio de pues el control inhibitorio que hace que no lleven pues a tantas consecuencias, ¿no? Y pues hablé del papel que juegan los cuidadores, que de pronto cuando tenemos hijos adolescentes, pues nos preocupamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, doctora Granados? Justamente ahorita que comentaba la doctora Cavazos acerca de estas funciones, ¿no? Y maduración que se va dando, recordemos que es una continuidad, ¿no?
El niño tiene que tener una serie de experiencias, vivencias, que van propiciando que cuando llegue a la adolescencia, ante esta lluvia hormonal, este influjo hormonal, ¿no? Ante estas oportunidades que se abren también socialmente hablando, en el sentido de que pues ya puedo salir de casa a lo mejor, ¿no? Ya puedo en un momento dado tener relación con más personas. Nos vamos dando cuenta de que si alguien no desarrolló adecuadamente esas funciones ejecutivas, como por ejemplo ese control inhibitorio, ese freno que me dice, a ver, piensa un poco, ¿no? Piensa un poquito, esta parte que tiene que ver con la toma de una decisión, ¿no? La evaluación de un riesgo en un momento dado de tu vida, hace finalmente que en la adolescencia estas oportunidades sean algo muy cuestionado, por ejemplo, por los papás, ¿no? Claro. Ese viejo dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena es precisamente, tiene que ver con el aprendizaje que se pueda dar y con favorecer ese aprendizaje. Por esa razón, todas aquellas situaciones que tienen que ver con la prohibición de algo no han dado resultado, ¿no? Sí, no dan resultado. Y lo hemos visto no nada más a nivel de control de una conducta, ¿no? Sino en general también para promover incluso conductas sanas, ¿no? El prohibir algo, pues es lo que más se nos antoja, ¿no? Y más se le va a antojar a un chamaco justamente que tiene esa parte del cerebro emocional que comentabas, ¿no? Claro. Ya listo para reaccionar, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que tiene que ver con la prohibición, ya tenemos muchísimos ejemplos de que no funciona. Entonces, o sea, yo no, como padre, como madre, no debo de decir, ¿sabes qué? No lo hagas porque soy tu mamá. Inténtalo y seguramente vas a tener una respuesta, donde el adolescente va a remontar sus esfuerzos por hacerlo. Ok. ¿Y si lo regaño? Y si lo regañas, evidentemente también vas a estar generando una situación de respuesta de enojo. Si tú te enojas, yo también me puedo enojar contigo, ¿no? Claro. Si en un momento dado nosotros hemos tenido poca comunicación con nuestro adolescente desde que es chavito, entonces el de pronto llegar y a ver, cuéntame, dime, ¿no? Explícame, yo voy a ser tu mejor amigo. No podemos ser eso, somos sus papás, ¿no? Los adultos somos responsables precisamente de esa construcción del concepto de salud mental, que es bienestar. Eso. Busca tu bienestar, pero no porque rapidito, te fumes un cigarro de marihuana, ¿no? No puede ser únicamente porque rapidito ya me tomo unos tragos o me voy con alguien en un momento dado para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo puedo modificar eso, doctora? O sea, ¿cómo estas conductas de obtención de recompensas súper rápido? Eso por un lado. Y por otro lado, yo tengo muchas amigas que dicen, yo soy la mejor amiga de mi hija, adolescente. Pero los adolescentes ya tienen a sus amigos. No necesitan mejores amigos, necesitan padres, necesitan cuidadores, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿cómo puedo hacer, doctora, como para yo ir encaminando esta toma de riesgos? Pues en inicio, justamente partiremos de que se va construyendo una estructura donde yo le voy enseñando a mi hijo, ¿no? A mi chamaco, a mi adolescente, cuáles son las cosas que lo pueden dañar. Si decide tomar una decisión en función del riesgo, evidentemente hablemos de las consecuencias, ¿no? Platiquémosla, pero no en un sentido punitivo de te va a ir mal y entonces te vas a morir y te vas a enfermar, ¿no? Yo estoy pensando en el ejemplo justamente de cómo en los últimos años el repunte precisamente de contagios por VIH, ha sido precisamente porque de pronto esta prohibición que se dio en un inicio, de pronto dijo, bueno, ok, hazlo, pero ten cuidado, ponte un condón, ¿no? Fíjate además también con quién te vas a meter, ¿no? No te metas con cualquiera que vaya pasando. Claro. Y entonces eso es hablar de las consecuencias, ¿no? No solamente de decir te vas a enfermar, ¿no? Te va a ir muy mal y aparte, si en un sentido más a lo mejor religioso incluso, ¿no? Te van a castigar el mundo, ¿no? Te va a castigar alguien. Exacto. Entonces, esas consecuencias se tienen que hablar, ¿no? Y no en un sentido tampoco de temor, por favor, ¿no? Háblelo en el sentido de que es una posibilidad. Ahora, esta última parte justamente de establecer una serie de reglas, estructuras, es bien importante porque mucha gente piensa actualmente que si dejamos crecer libres, así, tal cual, a los chicos,
van a crecer y justamente a un punto donde van a poder tomar decisiones. Cuidado, porque esa estructura, cuando ellos son pequeños, cuando son adolescentes, yo siempre la comparo justamente con una estructura líquida, ¿no? Que necesita una estructura que la contenga, la vaya construyendo y llegar a un punto donde él pueda tomar sus decisiones. Pero hay momentos, por ejemplo, en las que si no se ha hablado precisamente de esas reglas, de esos valores, de esos conceptos, de esas consecuencias, claro. Evidentemente son cosas que yo voy a probar. ¿Por qué? Porque es lo primero que se me está presentando. Y en ese sentido, doctora Cavazos, quisiera que pues, tú me pudieras decir, ¿no? Estos elementos que se toman como favorecer actividades recreativas, ¿no? Deportivas, en un momento dado, a lo mejor, pues, científicas, literarias, etcétera, ¿no? Artísticas, son ejemplos que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Exacto. ¿Tú cómo verías precisamente esa recomendación para los padres, ¿no? Exacto. Para evitar esta conducta de riesgo. Sí, una conducta de riesgo no saludable, ¿no? Proporcionarles un ambiente seguro en donde ellos puedan explorar esto que es natural del desarrollo. Recordemos que ellos, los adolescentes, también están avanzando en su etapa cognitiva, entonces disertan, entonces discuten, dicen por qué sí, por qué no. Esto que los padres en algunas ocasiones dicen, es que me está contestando. No, porque sí, ya no son niños y ahora quieren saber, claro. Quieren saber las razones. Sí, algo muy importante es proveerles estos grupos, por ejemplo, si los ponemos en artes marciales o en un lugar en donde puedan hacer excursiones o en un lugar donde puedan hacer campismo o bicicleta de montaña o en un lugar artístico en donde puedan pintar o cantar y poder expresar toda esta energía que tienen y experimentar fuera de casa con amigos diferentes a la familia. Estamos como cuidadores y como padres pues favoreciendo un ambiente adecuado para que ellos puedan ser adolescentes, pero de una forma más segura, ¿no? Y favoreciendo la atención sin juicios, la escucha activa y sin drama. Una vez que empieza el drama, el adolescente deja de escuchar. Sí, ay, pero ¿por qué te fuiste? Ay, pero me sentí tan mal. No, es importante desde antes crear esta serie de reglas en conjunto con el adolescente. No pueden ser las mismas reglas que en la infancia. Si ahora es, bueno, a ver, como papá puedes llegar a las 10 de la noche. Oye, mamá, pero voy a estar en casa de fulanito. ¿Me das permiso a las 11? Bueno, vamos a crear este horario de llegada a casa y negociarlo entre ambos para que el adolescente también tenga cierto control sobre eso. Entonces, tomar en cuenta al adolescente y poder crear un ambiente adecuado en donde pueda experimentar y sentir que está corriendo estos riesgos, pero en un lugar seguro, va a favorecer que estas conductas pues cumplan con su objetivo y evitar estas, que finalmente la mortalidad por accidentes es la primera causa de muerte en adolescentes en México, de acuerdo a las estadísticas del INEGI 2020, y la tercera causa es el suicidio. Entonces, podemos favorecer el desarrollo saludable, proporcionando ambientes saludables, de confianza, de comunicación activa. Pues, doctora Granados. Pues yo terminaría diciendo precisamente que los padres, los adultos, supervisamos, ¿no? No vigilamos, ¿no? Supervisamos y favorecemos que sucedan esta experimentación. Hay que favorecer la socialización, el tener amistades, por supuesto, saber quiénes son, no generar un checklist, ¿no? De este sí y este no por estas razones, hablarlo. Y favorecer, por supuesto, algo que se llaman habilidades sociales en los adolescentes, que son justamente el tener esa capacidad de relacionarme con las personas, entendiendo cuál es el límite de ellos y cuál es mi límite. Justamente para no dañarme, para no generar o propiciar una enfermedad, y que esas conductas de riesgo me vayan favoreciendo un aprendizaje si es que las voy a tomar. Siempre hay opciones. Tal vez a veces son reducidas, pero siempre hay opciones.
Y entonces esa sería la parte con la que yo terminaría. Y justamente, José, pues me gustaría que también tú tuvieras una parte de conclusión. Creo que es muy importante ahora en la política pública, pues están incluyendo estos lugares seguros, sí, de Juntos por la Paz, en donde se crean clubes juveniles, pregunten en sus lugares, pregunten en sus comunidades, sí, porque muchas veces, bueno, no siempre se tiene que pagar grandes costos por estas actividades, sí, en diferentes partes de la República hay estos lugares en donde se puede favorecer la convivencia sana y las actividades de una forma segura. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias. Doctora, muchas gracias a ustedes, esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. Hola, mi nombre es Hugo Cornú y el día de hoy hablaremos sobre qué es la violencia sexual, la cual incluye todas las actividades en donde se obliga a una persona a cometer actos sexuales en contra de su voluntad. Uno de los elementos esenciales es la falta de consentimiento por parte de la víctima y no tener la capacidad para comprender o no estar en condiciones de dar su consentimiento. Por ejemplo, cuando es menor de edad, cuando está dormida o bajo los efectos de alguna sustancia. En todos los casos existe un ejercicio de poder y coacción hacia la víctima, la cual va desde grados variables de uso de la fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenazas. Es importante decir que el abuso se puede dar independientemente del tipo de relación que haya entre las personas, es decir, se puede dar en cualquier ámbito, incluido el hogar o el lugar de trabajo. ¿A quién le puede pasar? Aunque la violencia sexual se puede dar independientemente del sexo o edad, las niñas, niños y mujeres son grupos especialmente vulnerables. Si tienes dudas de este o de otros temas relacionados, busca ayuda de profesionales. Llama a la línea de la vida. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.